Bueno, primero agradecerles a todas y a todos eh, por su presencia, por sus ideas, por sus propuestas. Voy a referirme a algunas de las preguntas que nos hicieron. Básicamente, algunas coinciden. Por ejemplo, el tema de la constituyente. Brevemente, yo conozco parte de la propuesta de Roberto, los he acompañado en algunos foros. Alfredo Henao desde hace muchos años conozco sus importantes proyectos. Decir que en lo personal yo soy amigo de la constituyente, pero creo que la posición del grupo tiene que ser, como su nombre lo dice, la posición después de un debate del grupo. Lógicamente, yo tengo mis ideas personales y las expondré en su momento. Por ejemplo, nosotros concebimos una constituyente desde abajo. Creemos que, y lo digo con el mayor respeto, el señor presidente de la República planteó al comienzo el tema de la constituyente, pero en el camino esa constituyente cambió de cara porque el ministro que entró en ese momento, el señor Cristo, en mi sentir, crucificó la constituyente popular para proponer una constituyente de élites. El señor Cristo creía que la constituyente era simplemente hablar con los expresidentes de la República y pactar una constituyente. Nosotros tenemos otra idea de la constituyente. Creemos que la constituyente es necesario porque Colombia necesita unos cambios estructurales. La reforma a la justicia, la reforma del Estado para que haya un Estado más equitativo, los mismos derechos de las mujeres, los derechos de las personas a la educación, a la salud, en fin, temas hay. Pero la constituyente es el escenario natural para diseñar las estructuras que permitan los cambios de esas estructuras. Son las instituciones, me explico, para poner un ejemplo. Si hay una estructura agraria en Colombia, donde esa estructura es de latifundio y eso priva a muchos campesinos de tierra y se llega al convencimiento de que hay que darle tierra a muchas personas, pues entonces tendrá que crearse una institución que haga precisamente esa redistribución de la tierra, lógicamente respetando el Estado de Derecho, pero el escenario para modificar la estructura agraria feudal por una estructura agraria capitalista necesita pasar por una asamblea constituyente. Sabemos que el Congreso no es el escenario porque los congresistas no van ellos a hacer ciertas reformas. La reforma política no la van a hacer los congresistas. La reforma de la financiación exclusiva pública para que no sean los grupos económicos los que financien las políticas y los contratistas, no la van a hacer los congresistas. Nosotros proponemos y hemos propuesto una constituyente donde haya candidaturas independientes para que la sociedad civil pueda presentar sus candidatos. Y entonces la gente del Santander, las que defienden el páramo de Santurbán, puedan presentar sus candidatos y decir, respaldamos este nombre para que defienda el sistema de medio ambiente sano para todos. Entonces, digamos que somos amigos de la constituyente, pero tenemos claro que además de nuestras ideas hay otras ideas, que esas ideas hay que debatirlas y lógicamente pues las ideas que triunfen las apoyaremos, así no sean las nuestras. Expondremos las razones de nuestras ideas. Lo mismo sucede con los otros sectores. En eso tenemos que ser claros. Por ejemplo, los sectores femeninos de las mujeres, las reivindicaciones de las mujeres, tienen en primer lugar que plantearlas ellas. Las voceras de las mujeres tienen que ser las mujeres. Nosotros apoyamos esas causas y una vez se defina una posición, lógicamente
nosotros apoyaremos esa posición como nuestra propia posición. Pero no somos nosotros los hombres los que hablaremos a nombre de las mujeres. Son las mujeres las que tienen que asumir el liderazgo, plantear los problemas que ellas tienen y cómo ven ellos el mundo para que sea un mundo más justo y más equitativo. Y una vez ellas fijen su posición, nosotros también tenemos posiciones, no hay duda, sobre el tema de las compañeras, pero nosotros no somos los líderes naturales de eso, somos los compañeros que apoyamos a esas compañeras en sus problemas y en las soluciones que ellos planteen. Y lo mismo sucede con los pueblos indígenas y con los afros. No somos nosotros quienes vamos a trazar línea a Harrison y a los pijaos de Colombia. Son ellos los que tienen que decir cuáles son los problemas que están viviendo y cuáles son sus posibles soluciones. Y después de un debate, nosotros podemos hacer sugerencias y daremos también argumentos, pero ellos tienen que liderar su proceso y nosotros seremos solidarios con ese proceso. Así es como concibo yo la construcción del programa. Es un programa que vamos a hacer entre todos. Nosotros tenemos ideas y ya tenemos ideas sobre muchos temas, pero son ideas para abrir el debate. No quiere decir que esa es la posición definitiva de este grupo. Pero además tenemos claro lo siguiente. Nosotros tenemos sobre todos los temas de Colombia que tener una posición por una razón elemental. Es que si mañana se acercan los jóvenes al movimiento y nos hacen la pregunta, ¿ustedes qué están proponiendo para el futuro de los jóvenes? Tenemos que tener una respuesta. Nosotros no podemos decir, no tenemos propuestas para los jóvenes. Tenemos que tener propuestas para los jóvenes y de hecho las tenemos. Apoyamos a los jóvenes en su aspiración a la educación universal. Apoyamos a los jóvenes en su primer empleo, porque Colombia tiene una paradoja que debe darnos vergüenza. Es que hoy en día tenemos la juventud más preparada de Colombia, porque es la que más ha estudiado, tiene más títulos, tiene más maestría, más doctorado, pero paradójicamente tiene menos oportunidades de las que tuvieron nuestros padres y de las que tenemos nosotros. Y esa contradicción hay que resolverla. En política hemos propuesto la circunscripción de los jóvenes, no solo para la Asamblea Constituyente, que debe haber una circunscripción especial para jóvenes, sino para que eso se institucionalice en todos los organismos de representación política, de tal manera que en el Congreso hay una circunscripción de jóvenes entre 16 y 25 años, donde ellos tengan una representación proporcional. Se puede hablar del 10%, se pueden discutir esa cifra, pero los jóvenes son los que tienen que llevar su vocería. Nosotros apoyaremos a los jóvenes en eso. Lo mismo tiene que ser en las asambleas y en los consejos, donde los jóvenes tengan su circunscripción especial, porque son ellos los que tienen que hablar por ellos. Nosotros sí debemos apoyar. Entonces, es importante que cada sector tenga su programa. Por eso mi invitación reiterativa es que cada una de las personas, voluntariamente, como es esta organización, nos diga en qué cosas quiere él participar, qué propuestas puede hacer y lo que es importante, en esa base de propuestas que estamos organizando, es importante que esté a disposición de todo el mundo para que las personas no solamente opinen sobre los sectores que ellos más conocen, sino que puedan hacer aportes en otros sectores. Por ejemplo, si ya hay propuestas sobre los organizaciones, digamos, de mujeres, pues que haya la posibilidad de conocer qué se ha propuesto ya y que alguien pueda hacer sugerencias de modificación, de mejora, porque eso nos enriquece a todos. Y eso es válido para todos los sectores. Sabemos que cuando venga la campaña política, tendremos que tener respuestas para todos los sectores, pero habrá unos temas en especial que harán parte del debate, porque los debates políticos
a pesar de que están abiertos a todos los temas, se concentran en 4 o 5 temas. En el horizonte ya nosotros vemos unos temas. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Nosotros tenemos que tener una propuesta de seguridad, pero tenemos que tener una propuesta más allá de la seguridad meramente militar, porque eso fue el centro democrático, una seguridad que era una seguridad solo para un sector de los colombianos. Entonces, ¿cómo el Estado le da seguridad a todos los ciudadanos? Pero no solo la seguridad física, sino también la seguridad en los derechos. ¿Cómo hacemos que la gente tenga salud, tenga educación, que el colombiano que tenga una enfermedad sepa que hay una escuela, pero también un hospital para atender su salud? Ahí tenemos que poner el acento. Entonces, seguimos en la tarea y con esto quiero un poco terminar de las 3 grandes finalidades que teníamos. Propagar cómo logramos nosotros que se programe y se conozca por toda Colombia que hay un grupo de personas amiga de los derechos humanos, que ha luchado por los derechos humanos, que hay que decirlo, como lo dijo Armando Pérez en su momento, y que tenía que retirarse por un tema de luto. eh, Hemos trabajado por los derechos. Roberto ha trabajado por los derechos. Fernando ha trabajado por los derechos. Doria ha trabajado por los derechos. Olimpo ha trabajado por los derechos. Grimaldo, Paicol ha trabajado por los derechos. Lo que estamos haciendo ahora es unirnos para, en esa famosa idea de que la unión hace la fuerza, llevar 2 o 3 proyectos elementales. Lo primero, decir en Colombia, aquí hay más opciones. No solo la opción de volver al pasado, que es la propuesta que nos hacen, o la propuesta de continuar con un cambio que tenemos que profundizar y lo tenemos que profundizar en materia de derechos. No lo tenemos que profundizar en aquellas fallas que ha tenido el cambio. El cambio ha fallado y tenemos que decirlo muy claramente en temas y en propuestas de derechos, en ampliar la educación, la salud, que en eso podemos decir nosotros, el Congreso ha tenido culpa, que no ha permitido ciertos cambios, sí, pero también hay cosas que sí dependían de nosotros y que no se ha hecho suficiente. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción. En eso tenemos que ser claros. La corrupción es grave porque le quita derechos a las personas. El tema de la corrupción no es solo un tema de buenos y de malos. Además del tema ético, es un tema de derechos humanos por la sencilla razón que un corrupto se enriquece él, pero le quita al pueblo un hospital o una escuela para los niños o el hospital para el enfermo. Entonces, tenemos que ser muy estrictos en un tema como eso, porque en la medida, aún dentro de nuestra pobreza, si somos correctos, tengan la certeza que podemos vivir mejor. Y eso tenemos que decírselo al país, todos los que estamos aquí. Y por eso tenemos que llevar nuestro mensaje por estos medios, pero también en el mensaje del 1×10, lo que yo he denominado inclusive Radio Bemba. Nada nos impide a nosotros que cada vez que nos encontremos con una persona, y diariamente nos encontramos con 4 o 5 personas, amigos, el vecino, el familiar, la persona en la calle que nos pone conversación, decirle, estamos en un proyecto de derecho, participe usted de ese proyecto de derecho, aquí tenemos un programa para enriquecer y usted puede participar en eso. Y lo que es más importante también, organizarnos. ¿Por qué? Porque en esa variable también de organización, aquí tal vez el doctor Matos, con buen sentido, siempre preguntaba dónde estaban las personas. Y miren ustedes que de Bucaramanga hay varias personas y de Santander hay muchos más, de Bogotá exactamente igual, del Caribe colombiano, pero estamos aislados sin saber que tenemos al lado un vecino que también comparte con nosotros nuestras ideas. Entonces, nosotros
Vamos a seguir haciendo lo que ya estamos haciendo, que es recorrer a Colombia. Vamos a estar en Cartagena. Si tienen amigos allá, avísenles a sus amigos. Queremos conocer a sus amigos, queremos escuchar a sus amigos, porque nuestra primera etapa sigue siendo la misma, la etapa de ir a las regiones de Colombia para que la gente nos cuente sus problemas y sus posibles soluciones, porque nadie más en el lugar conoce qué es lo que está pasando en su territorio, en su casa, pero también está más cerca de la solución del problema en la medida en que ellos conocen cómo se pueden solucionar. Aquí se han hablado de cosas nuevas, de un tren que una los Santanderes con Venezuela. Esas son ideas que hay que mirarlas en detalle, pero si son ideas viables y son buenas para los derechos de los campesinos y de la gente de esa zona, vamos a apoyarlas. Ese es nuestro compromiso de hacerlo. Alimentemos nuestra base de propuestas. Comencemos a mirar las propuestas de los compañeros, a dar argumentos a favor o en contra. No nos molesta que estén en contra de nuestras ideas, pero sí nos gusta que nos den las razones por las cuales no son las nuestras las mejores y hay otras mejores que las acataremos, pero también la base de datos de las personas para poder unir las personas en el lugar. No importa que seamos 10 en un lugar, 10 personas son suficientes. Yo decía en la anterior oportunidad, como decía de los soldados de Esparta, un espartano hacía por 10 soldados de cualquier otra parte. Así nosotros con esos 5, 6, 10 amigos en cada territorio, si nos dedicamos a propagar nuestras ideas, a organizar, a educar a la gente en sus derechos para que pueda defenderlos, tengan la certeza que vamos a llegar lejos. Y finalmente decirles que tenemos también una propuesta de organizar una lista abierta para el Senado, porque consideramos que es la lista más democrática, que es la que nos permitirá a nosotros tener una personería jurídica para quitarnos la coyunda de los partidos tradicionales que con el aval chantajean al pueblo colombiano. Muchas gracias, Martín, muchas gracias a todas y a todos, y espero que continuemos con la disciplina de cada sábado. No importa que nos demoremos un poquito, pero nos enriquecemos mutuamente. Gracias. Vamos a estar atentos a lo que vamos a hacer en marzo. La reunión de marzo pues tendrá que ser mixta, porque algunos podrán concurrir hasta un lugar, otros no podrán, pero también son valiosas sus opiniones. Tenemos también que unificarnos en esas propuestas. Una vez esas propuestas están, todos vamos a ser propagandistas de esas propuestas, de tal manera que el que esté en Santander sepa lo que pensamos nosotros sobre el campesinado, pero también lo que pensamos sobre la vivienda, lo que pensamos sobre las mujeres, sobre los jóvenes, sobre quienes tienen preferencias sexuales distintas a las nuestras, sobre la estructura del Estado, sobre la reforma de la justicia, sobre la reforma agraria, sobre la reforma urbana, sobre la reforma financiera. Trabajo hay mucho, pero tenemos que tener una unificación para que si está un compañero, porque este es un trabajo de equipo, mientras nosotros estamos aquí en este momento, si hay un compañero en el llano, si hay un compañero en el Cauca, o en Cali, o en Barranquilla, o en los Santanderes, el discurso y las propuestas sean las que hemos decidido entre todos y sean unificadas. Gracias nuevamente.